Ahorita lo que voy a presentar es algo que ahora sí se descuelga de uno de mis temas principales, que he estado trabajando desde algunos años, ¿no? Un poquito para plantear lo que estoy haciendo. Yo soy licenciado en Historia, ¿no? Empecé con una serie de estudios como teóricamente historiador, ¿no? Trabajo de archivo, etcétera, y después, mediante algunas preocupaciones acerca de cuál es la relación y cuál es la forma en la que las personas se vinculan con el pasado a través de los videojuegos, me lancé a este otro proyecto en la maestría, que es analizar, ¿no? Cómo jugamos con el pasado, ¿no? Cómo algunos estudios se han hecho diferentes apropiaciones, ¿ok? Y este tema que presento es algo que se desprende de esa serie de preguntas y de esa serie de cosas, ¿no? Lo que yo había hecho hasta este momento era solamente un pequeño análisis, una pequeña lectura de estos videojuegos y de la forma en cómo podían cambiar de significación estos símbolos, ¿no? Y ahorita, pues bueno, es una de las preguntas que quedaron un poquito pendientes, ¿no? Que es la parte del jugador, ¿no? Una cosa es cómo se diseña el juego, qué hay en el juego, y otra cosa es la parte que está fuera del juego, ¿ok? Bueno, el título de la presentación, que manejo, la configuración de la diferencia en los videojuegos, el juego como punto de contacto, hace referencia a dos conceptos que es la primera vez que voy a presentarlo en público, pero que se desprenden especialmente de un seminario que tomé con un sociólogo argentino que se llama Alejandro Grimson. Bueno, siguiente, por favor. Muy bien. ¿A qué nos referimos con marco de configuración de la diferencia, que es lo que estaba en el título de la ponencia? Es básicamente, se deriva de una crítica de lo que es el concepto de cultura, ¿no? Muchas veces cuando escucho a la gente hablando de videojuegos y haciendo crítica, especialmente desde un ámbito, desde un enfoque social, siempre dicen la cultura, ¿no? La cultura del videojuego o la cultura mexicana en el videojuego o quién sabe qué demonios, pero el chiste es que nadie sabe qué demonios es la cultura. ¿Ok? Entonces, bueno, la gente que se ha puesto a teorizar acerca de la cultura ha reparado en básicamente la inoperabilidad del concepto. O sea, básicamente cultura puede aplicar para absolutamente todo. Entonces, por lo tanto, no aplica para absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, y la otra cuestión es que hablar de cultura ya en un sentido cotidiano, ¿no? Digamos, sí, más cotidiano, de repente cultura parece como si fuera una cuestión completamente ya dada y perfectamente delimitada, como si fuera básicamente una cuestión que obedece a un criterio territorial casi, ¿ok? Que de alguna manera es una especie de objeto, ¿no? Que acompaña, por ejemplo, el idioma, que acompaña, por ejemplo, las tradiciones, ¿ok? Y entonces, Alejandro Grimson propone esta cuestión que ya la había propuesto desde años antes como configuración cultural, pero ya dijo, bueno, la mierda la cultura, ¿no? Quitamos configuración cultural y ponemos marco de configuración de la heterogeneidad. ¿Qué demonios es eso? Pues tal cual como se escucha, es una cosa completamente vaga, y ese es el chiste, ¿ok? Básicamente estaríamos hablando más bien de modos en cómo miramos y en cómo pensamos la diferencia, ¿ok? Obviamente todos vivimos en un contexto donde hay una cuestión de lo normal, ¿no? Bueno, varias, ¿ok? Pero, entonces, ¿cuál es la forma en la que vemos aquello que está fuera de aquello que pensamos que es propio? ¿Ok? Eso obviamente no tiene una limitación territorial, no tiene una limitación lingüística, no tiene una limitación, es vagamente limitado. Es decir, todos estamos o habitamos diferentes marcos de configuración, ¿no? Yo no habito solamente el marco de configuración de lo mexicano, quién sabe qué demonio sea eso, ni el marco de configuración del jugador, también quién sabe qué demonio sea eso, ¿no? Sino que todos habitamos varios marcos de configuración al mismo tiempo, ¿ok? Desde varios ámbitos profesionales, personales, sociales, económicos, no importa, ¿ok? Entonces, el chiste es no pensar en cultura, sino pensar en esta parte, ¿no? Ok. Muy bien, el siguiente, por favor. Ok. ¿Por qué hablamos ahora de marco? ¿Ok? O más bien de configuración. Configuración significa, más que nada, que esta forma en cómo yo voy a pensar la diferencia no es una cuestión solamente
vaga y sin tensión, sino que también implica una configuración, es decir, la estructura de una serie de relaciones de poder que también se van gestando y se van representando. ¿Ok? Bueno, un poquito para no entretenerme en esta parte, yo pongo una pregunta al final, ¿no? ¿Qué pasa cuando en esta circulación, bueno, en estos marcos de configuración no se da una circulación de contenido? Porque esto es básicamente el elemento importante de este concepto de Grimson, ¿no? En un marco de configuración de la heterogeneidad es un concepto eminentemente comunicativo, ¿ok? Es decir, aunque pertenezcamos a diferentes campos, a diferentes marcos, siempre hay la oportunidad de generar un vínculo comunicativo, es decir, mi sentido, mi significación, yo no lo impongo, ni tampoco se me impone, sino hay una especie de diálogo, ¿no? El significado no es una cuestión completamente ya dada, sino que es algo que se sedimenta y como sedimento puede también ir variando, aunque sea de una manera lenta. ¿Ok? El siguiente, por favor. Ok, ¿cómo demonios vamos a aplicar esta parte a los videojuegos? ¿Ok? Bueno, la hipótesis que yo estoy marcando aquí es que la propia industria de los videojuegos, así como los jugadores, también generan sus propios marcos de configuración de la heterogeneidad o de la diferencia. ¿Ok? ¿De qué manera? Obviamente es una forma muy diferente o muy particular. Por ejemplo, los grandes estudios como Ubisoft o como EA, ¿no? Cómo se apropian de ciertos símbolos y cómo hablan acerca de aquello que no pertenece a su propio marco. ¿Ok? Va a ser muy diferente, obviamente, a lo que vamos a encontrar con pequeños estudios, ¿no? Juegos que se preocupan más bien por la cuestión de los meaningful games o por la cuestión de la retórica procedural. ¿Ok? Y aquí yo voy a hacer especialmente énfasis, voy a presentar los casos solamente de las grandes industrias, es decir, de estos juegos AAA o aquellos que intentan o que van hacia ese lado. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el conflicto que aquí estoy apuntando? Aquí lo voy a emparentar un poco con el trabajo que ya he estado haciendo, que es la cuestión del pasado y de la historia. ¿Ok? Ya hemos escuchado desde algunos años que los videojuegos constantemente se están apropiando y están adaptando, ¿no?, al proceso lúdico una serie de relatos o de personajes, ¿no? Y últimamente hemos visto desde hace ya algunos años que siempre hay escándalo, por algún sentido. ¿Ok? No nos gusta cómo se pone a determinado personaje, no nos gusta cómo se caracteriza determinado evento, ¿ok? Y eso incluye un pequeño conflicto que es ahorita lo que vamos a plantear, ¿ok? Aquí lo que quiero destacar especialmente es que este marco de configuración de la heterogeneidad de estos grandes industrias de los videojuegos están planteados desde la modernidad y desde la modernización. ¿A qué me refiero por modernidad? Pues bueno, siguiendo a Trujillo, sería básicamente el imaginario que va o está enfocado hacia concretar la anulación de la diferencia y la creación de una unidad, ¿no? Que sería el Estado moderno o el mundo moderno modernizado, ¿no? Industrial, blanco, etcétera, ¿ok? Estoy haciendo mano de muchos otros lugares. Pero bueno, esto es un poquito para dar la introducción de cómo se va a plantear esta parte y cómo se van a apropiar los flujos, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok. Hay otro concepto que es el que voy a manejar, que es el que me parece que es el que está justamente operando en estos casos, ¿ok? Que es el de punto de contacto. Pratt, básicamente lo que hacía era, estaba analizando la forma en cómo los viajeros europeos del siglo XVIII-XIX, ¿no? La literatura de viajes, algo ya bastante famoso, cómo demonios los europeos traducían o de alguna manera entendían aquellos lugares no europeos y de qué manera las propias comunidades europeas vivían y entendían a esos no europeos a través de esta propia literatura. ¿Ok? Entonces, básicamente estaríamos en cuestión de una traducción, ¿no? Es el mundo visto a través de los ojos específicos, es a través de un modo de mirar, ¿no? Esto es un poquito como emparentándolo con lo que estaba explicando Blanca, pero yo un poquito más del lado social. Ok. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre un marco de configuración a un punto de contacto? Es muy sencillo, en el punto de contacto no hay una circulación de sentido. ¿Ok?
Es decir, no hay una vinculación, no hay un intercambio de significados, ¿no? Simple y sencillamente hay un choque, ¿no? Como cualquier contacto, ¿no? Son dos marcos digamos, son dos configuraciones culturales, ¿no? Que de repente cuando se encuentran, chocan y no hay comunicación, es más, la comunicación se corta por completo, ¿ok? Y aquí estaríamos hablando más que nada de un problema interesante que es la cuestión de la sordera. Ok, siguiente, por favor. Vámonos ya con 3 casos específicos, que es con lo que quiero explicar esta parte. ¿5 minutos se cae? Ok, bueno. Ok, primer caso. Ya habíamos escuchado todos de la maldita saga de Assassin's Creed y de Ubisoft y cómo básicamente la ha hecho mierda, ¿ok? Pero bueno, aquí estamos hablando, no voy a hablar del videojuego, sino voy a hablar específicamente de una pequeña queja, ¿no? Que de repente nos enteramos. En Assassin's Creed Unity, que es el juego que retomó la parte de la Revolución Francesa, de repente cuando salió al mercado un politiquillo francés se quejó del juego. ¿De qué se quejó del juego? Simple y sencillamente porque no le gustó cómo estaba representado un personaje, que era Robespierre, ¿no? Y la época del terror. Ok, digo, todo esto está en periódicos digitales, lo pueden encontrar la nota, ¿no? No hay ninguna cosa novedosa. Aquí lo interesante y donde yo quiero hacer énfasis para explicar ese tema es cuáles son las razones que esgrime uno y cuál es la defensa que esgrime el otro. Y me parecen singularmente relevantes y bastante significativas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dijo este mono, Melancón, que el juego estaba mal y por qué habría que cancelarlo? ¿No? Dice, es propaganda en contra del pueblo. El pueblo es bárbaro, bueno, es representado como bárbaro y salvajes sanguinarios. Nos insultan para destruir lo que nos mantiene unidos como franceses. Se desprestigia a la república para glorificar a sus enemigos. ¿Ok? Traducciones mías y paráfrasis también mías en algunos. Ok, ¿qué demonios está diciendo esto? ¿Qué demonios está implicando estas observaciones de Melancón? Es simple y sencillamente que el personaje de Robespierre no es una monografía, ¿no? Básicamente es un personaje cuya visión y significado está en disputa. Robespierre, para este político francés y para otros tantos que se le unieron en su queja, básicamente representa lo que es la república y los valores. Entonces, al momento de poner a Robespierre como alguien malévolo, como nos explican de repente en las primarias, las cuestiones de historia, ¿no? Es un ataque hacia un modelo político, es un ataque hacia una forma de pensar. El personaje vale gorro, francamente, ¿no? Y creo que también para ellos. Lo importante es justamente cuál es la operación y la operatividad de ese personaje y de ese suceso en el presente. ¿Ok? Nada más como cuestión interesante, ¿no? Antes. Por favor, anterior. Ok, bueno, no se alcanza a ver, está cortado, pero la respuesta del productor de Assassin's Creed Unity, Antoine Vidal du Montiel, es también igualmente significativa. Dice, es un juego para las masas, está hecho para entretener. Ok, bueno, aquí podemos ver francamente 2 espacios y 2 marcos de configuración de la heterogeneidad muy relevantes, pero donde ninguno escucha al otro, ¿no? Los políticos están hablando del pasado desde una lógica completamente diferente, desde un modo de mirar, y de repente tenemos a los productores de videojuegos que les vale gorro. ¿Ok? Entonces, bueno, la sordera es importante en esta parte. Ahora sí, siguiente. Bueno, ahí nada más son unas imágenes de Robespierre y de la época del terror. ¿Ok? Ahora sí está, por favor. Muy bien. Otro que ya he mencionado en algunos espacios, que es el videojuego Expeditions Conquistador. Este es un estudio muy chiquito, pero aún así va apelando para allá y también me ayuda un poquito para marcar este problema. ¿Ok? Expeditions Conquistador básicamente es un juego de rol táctico donde tú eres un conquistador, valga la redundancia, y tienes que explorar Mesoamérica. Tú decides si te apañas a los indígenas, si entablas relaciones diplomáticas o no. ¿Ok? Bueno, en cuanto sale el videojuego, sale el encargado o el jefe en ese momento de la Defensoría del Pueblo de Tucumán en Argentina, se llama Hugo Cabral, y solicita de una manera muy atenta que se retire por completo de los buscadores de internet en Argentina este videojuego. ¿Por qué? Ahí están las razones, ¿no? Es la recreación del genocidio perpetrado en América Latina en el siglo XV. El juego fomenta esa superioridad bajo la fachada de una presunta necesidad de civilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es decir, el juego en sí mismo, solamente la representación de este suceso
ya conlleva una marca, un modo de mirar, un modo de traducirlo, que es terriblemente problemático, y seguramente este personaje, Hugo Cabral, ni siquiera sabe jugar, ni siquiera sabe aprender una computadora a lo mejor, ¿no? Pero se enteró que hay un juego sobre ese tema y saca esto, ¿ok? Los desarrolladores de Logic Artist sacaron la respuesta simple y sencillamente diciendo que es responsabilidad del jugador, o más bien es la decisión del jugador, de qué manera se va a reproducir este suceso, ¿no? Como es un juego de rol, el conquistador puede decidir qué hacer y qué no hacer. Y dice, pues bueno, no es mi problema, ¿ok? Nuevamente. Siguiente, por favor. Bueno, esas son las imágenes del juego. Ok, ya para irnos un poquito más rápido. Está un poquito descolgado sobre la cuestión de historia, pero también es igual de relevante, ¿ok? No sé si habían escuchado del juego Smite y de toda la polémica que sacó, ¿ok? Es básicamente un juego de peleas donde los peleadores, los personajes peleadores son dioses, ¿no? Entonces tenemos al panteón griego, tenemos al panteón nórdico, tenemos al panteón chino, y creo que también ya metieron al maya y al azteca por ahí, pero hay un problema, metieron también al panteón hindú. ¿Cuál es la gran diferencia entre los panteones que acabo de decir con el hindú? Que el hindú sigue siendo vigente, ¿ok? El panteón hindú sigue siendo operante y sigue siendo venerado, a diferencia de Kukulcán y de Zeus y de Poseidón, ¿ok? Entonces, ahí hay una reacción nuevamente donde los indios, los hindús, responden, ¿no? Y se quejan, ¿no? Básicamente, dice que al poner, por ejemplo, la diosa Kali, ¿no? Es básicamente denigrarla, trivializarla y reducirla a un simple personaje que yo voy a controlar mediante el videojuego, ¿ok? Algo interesante. Muy bien. ¿Qué responde el estudio? También es igual de genial. Dice, bueno, pues es que los dioses hindúes se le pasan peleando, entonces pues está chido. Cuando de repente se les preguntó acerca de, bueno, entonces ¿por qué no metiste, por ejemplo, al panteón judaico o cristiano? Dijeron, no, esos no pelean. ¿Cuántos pinches santos no se parten la madre y están participando en guerras? ¿No? Bueno, está bien. No importa, no son dioses, pero bueno, papas, patatas. Muy bien, ahora sí, ya al final para darle cierre. Ah, perfecto, estas imágenes las escogí de una manera tramposa, ¿ok? Tú tienes a tus personajes dioses y aparte les puedes cambiar de ropa como si fuera Barbie, ¿ok? Tenemos a Kali vestida de pirata, tenemos a, si mal no recuerdo, Rama, vestido como Rambo, ¿no? Rama Rambo, y luego tenemos al dios Agni, su Agni, ¿ok? Bueno, ahí está una cuestión. Entonces no solamente es la presentación de los dioses que no son venerados, sino es esta cosa, ¿ok? Bueno, eso plantea muchas cosas, ahora sí. Muy bien, aquí la cuestión que voy a revisar es una parte muy importante. Ok, ya vimos cómo fue la crítica, ya vimos cómo se defiende el estudio, qué demonios dicen los jugadores en general y la prensa, ok, sobre estos temas. Y aquí es una cuestión por la que voy a atinar la cuestión de la sordera, ok. En primer lugar, aquellos que no son partícipes ni del juego, desde su producción ni desde la práctica, van a ver el juego siempre como una cuestión de trivialidad o de banalidad, lo cual también es sumamente problemático, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los propios jugadores? Generalmente, los jugadores y los desarrolladores de videojuegos siempre se desgarran las vestiduras y dicen, es que el juego no es solo un juego, el juego tiene una carga muchísimo mayor que se han gastado muchos años tratando de explicar esto. Y de repente cuando nos topamos con este punto de contacto, de repente la gente responde de esta manera. Bueno, este no se ve, pero, por ejemplo, este que está subrayado, ¿no? Este es en un foro de discusión acerca de uno de estos historias. Dice, señores, que es un videojuego, nada más. ¿Ok? Entonces, a ver, joder, o es un videojuego o solo es un videojuego o no solo es un videojuego, ¿no? Entonces, aquí nos pone, digamos, en un conflicto bastante importante en cuestión de cómo nos vamos como desarrolladores y como jugadores, cómo nos vamos a posicionar políticamente frente a estas pequeñas crisis, ¿no? Porque obviamente Smite le valió gorro, no le pasó absolutamente nada, Assassin's Creed tampoco le pasó nada, Expeditions Conquistador no le pasó nada, por ejemplo, a las demandas acerca de sexualización de los personajes, no pasa absolutamente nada, pero aún así está marcando ahí un punto interesante que se puede trabajar, ¿ok? La última, por favor. Ok. Tenemos los dos casos. Un lado no escucha el videojuego, no le interesa para nada entender que es un juego, y la parte del videojuego, tanto desarrolladores como
jugadores, también les vale gorro entender la otra cosa. ¿Ok? Entonces, aquí está el problema cuando se están retomando símbolos que tienen presencia en otros marcos de configuración. El valor cambia. ¿Ok? Y yo no puedo de alguna manera montarme en mi caballo diciendo que los valores desde la industria del videojuego son los buenos. Yo puedo jugar con lo que quiera, no importa. No. ¿Qué pasa cuando esos símbolos tienen otro valor y tienen otra función en otros contextos? ¿Ok? Aquí la cuestión no es una parte, de hecho creo que le cambié la última diapositiva, sí. No es una cuestión de censura, no es una cuestión de deja de jugar con los dioses indios, deja de jugar con la conquista, deja de jugar. No, pero el chiste es sí marcar puentes de discusión y de diálogo entre cada uno de estos marcos de configuración de la heterogeneidad. ¿Ok? Bueno, creo que ya, ¿no? ¿Sí? Muy bien, gracias.